Entonces, bueno, ante todo, muchísimas gracias a todos quienes auspician o que hicieron posible este conversatorio, la Federación de Radioprotección de América Latina y el Caribe, la Red Latinoamericana para la Educación en Tecnología Nuclear, la NENT, la Red Latinoamericana de Protección Radiológica en Medicina, la PRAM, y por supuesto a todos aquellos que forman parte de nuestra empresa, de Serovca. De verdad, muchísimas gracias por el enorme esfuerzo que conlleva hacer un evento como este y más en estos tiempos, ¿sí? Así que bueno, muchísimas gracias a todos quienes hicieron esto posible y por supuesto a todos ustedes que están del otro lado del monitor y que hacen, digamos, más interactivo, ¿sí?, este conversatorio. Así que bueno, muchísimas gracias y vamos entonces a comenzar. Primero, muy brevemente, estas son las cifras, las acabo de tomar de el Johns Hopkins University. Sí, estamos hablando de 2.193.000 y tantos personas afectadas. Lo hablo con tantos no porque no seamos sensibles a este evento, ¿sí? Todo lo contrario. Quiero que entendamos que hace unas semanas no teníamos esos circulitos rojos en el continente africano, hoy ya los tenemos. Esto no significa que antes no habían pacientes y ahora sí. Quiere decir que ahora es que están llegando parte de los kits para las evaluaciones. Así que, bueno, definitivamente es un momento crucial para Latinoamérica estas 2 semanas. Recuerden que hemos estado desfasados del tema europeo alrededor de 15 días y esto nos obliga a ver más o menos cuáles son las tendencias y cuáles son los mecanismos que debemos tomar en cuenta para efectivamente lograr tener, digamos, un control de lo que pudiera ser esta pandemia, ¿sí? Por lo tanto, una de las grandes interrogantes que nos formulan es, por ejemplo, qué medidas de prevención debemos tener hacia el COVID-19, ¿sí? O qué medidas, digamos, de prevención laboral desde el punto de vista de, bueno, qué es lo que yo debo hacer, cómo hacerlo, qué debo estar, cómo debo prepararme al llegar al centro de salud, o por el contrario, qué debo hacer, por ejemplo, para el tema, por ejemplo, de qué hacer cuando llego a la casa, etcétera. Desde Serovka hemos preparado una serie de infografías que las conseguirán en nuestras redes sociales, ¿sí? Como @Serovka. Y allí, bueno, perfectamente pueden identificarlas. Sí, muy brevemente, no voy a extenderme más allá de algunas cosas. Cualquier duda o comentario sobre el COVID lo manejaremos, digamos, de forma adicional cuando terminemos el conversatorio. Sí, pero lo que sí quiero que sepan es que las medidas de prevención están emitidas desde la Organización Mundial de la Salud, son medidas sencillas y que creo que todos podemos llevar a cabo en cada uno de nuestros servicios. Muy importante, y hoy que vamos a abordar el tema de tomografía y obviamente el tema de la protección radiológica, el tema de las recomendaciones con respecto a lo que arrojó el Colegio Americano de Radiología en función de la tomografía o de la radiología de tórax para la evaluación de los pacientes que tienen este tipo de patologías, ¿sí? Lo primero, y es uno de los acuerdos que se llegó entre el Colegio Americano de Radiología y diferentes sociedades de protección radiológica de igual forma a nivel mundial, tiene que ver precisamente con la no utilización de la tomografía de tórax como iniciador o como primera prueba diagnóstica de primera línea, prueba diagnóstica de primera línea para el COVID-19. Esto es muy importante, ya que estamos hablando de una cantidad de radiación significativa comparado contra una radiografía de tórax que nos puede dar la primera información, digamos, de manera preliminar. Obviamente la tomografía debe utilizarse de forma moderada, bajo precisos estándares, con mecanismos de control y de optimización, como lo veremos a continuación, en términos, por supuesto, de dosis. Así que lo que vamos a ver hoy no aplica para la contingencia del COVID-19, pero aplica, por supuesto, para todos los días en que estemos trabajando con el caso, digamos, de nuestro paciente, el caso tomográfico. Por supuesto, la ACR recomienda, evidentemente, por un tema de contaminación de los espacios, etcétera, tratar de utilizar en la medida de lo posible radiografías portátiles, por lo tanto, equipos de manera portátil. Así que es una de las recomendaciones que se arrojan allí. De igual forma, tanto la ACR como la OMS y la OPS han puesto y han facilitado, digamos, mucha de la literatura. Además que, bueno, todas las cadenas de librería, de revistas científicas, etcétera, han puesto todos los papers de COVID-19 libres de manera mundial. Así que allí tenemos muchísima información para el punto número 4, que tiene que ver con la familiarización de el caso, digamos, de los estudios y de cómo se ven
esos estudios con el caso del COVID-19. Así que nuevamente les recomiendo entonces que podamos ir revisando y obviamente súper importante que a pesar de toda la situación que estamos viviendo, obviamente la ciencia no se paraliza y se continúa en el estudio a través de la inteligencia artificial y de lo que es el machine learning para evaluar efectivamente ese tipo de lo que pudieran ser lesiones y precisamente de cómo pudiéramos estar evaluando o comparando una neumonía convencional contra lo provocado por el COVID-19. Así que bueno, con esto lo que quiero es que sepamos que estamos en contexto, agradecemos muchísimo a todos aquellos que están conectados porque sabemos el enorme esfuerzo que es. Todavía nosotros no hemos terminado acá en el servicio, sin embargo, bueno, llegar del servicio, todo el protocolo de limpieza y llegar a las casas y conectarse, de verdad que lo apreciamos muchísimo que nos puedan estar acompañando en el aquí y en el ahora. De igual forma, también vamos a compartir, este no lo hemos hecho todavía público, así que ustedes tienen la primicia, ¿sí? Este pequeño afiche, ¿sí? Doble carta, de manera tal de que lo puedan imprimir y los tengan en sus servicios en el tema tomográfico, como los 10 puntos que tienen que ver con la protección radiológica a los pacientes en el área de tomografía, ¿sí? Y evidentemente la intención de esto es, por supuesto, el día de hoy vamos a abordarlos a cada uno de ellos, así que sin más preámbulos, vamos entonces a comenzar con el tema de hoy. Habíamos conversado en una sesión reciente acerca del espectro electromagnético. Obviamente es súper importante tener muy en cuenta el hecho de que nosotros estamos trabajando en el espectro que tiene que ver, digamos, dentro del espectro electromagnético, todo lo que tiene que ver con radiación de tipo ionizante, ¿sí? Es decir, que si vemos este espectro tal cual como está, como lo pueden ver ahorita en sus pantallas, nosotros estamos hablando que estamos concentrando nuestros esfuerzos precisamente en este lado derecho del espectro, en lo que tiene que ver con la radiación ultravioleta, rayos X, rayos gamma. Evidentemente, el día de hoy, cuando conversemos sobre tomografía, por supuesto que vamos a estar trabajando con un equipo emisor de rayos X, ¿sí? Entonces, si bien es cierto, estamos hablando del tema de radiación ionizante, obviamente tenemos que ver un poco cómo están las cifras, ¿sí? Según estimaciones que ha hecho Landscape en el 2008, ¿sí? Estamos alrededor de 4.000 millones de procedimientos diagnósticos. De esos 4.000 millones de procedimientos diagnósticos, 35 millones tienen que ver con medicina nuclear, 8 millones con tratamientos de radioterapia, y por lo tanto el grueso, el volumen importante de procedimientos diagnósticos tiene que ver precisamente con los estudios de radiología, de rayos X, digamos, tomografía, mamografía, etc. Entonces, ¿qué está ocurriendo acá? Que si nosotros integramos, fíjense ustedes, esta primera situación de exposición médica que plantea Landscape, ¿sí? que es el organismo de Naciones Unidas con respecto a este tipo de análisis, y lo llevamos entonces al tema de lo que sería la situación actual de la tomografía, ¿sí? Estamos hablando del hasta el año 2019, estamos hablando que había un incremento sustancial de la realización de tomografía a nivel mundial. Sí, es decir, la frecuencia de exámenes, por supuesto, pasó de apenas un 2% a 15% en lo que fuera un periodo de 10 años. Esto es muchísimo. Obviamente, entendemos perfectamente la razón por la cual la adquisición de nuevos equipos, por supuesto, el tener la disponibilidad de realizar un estudio como este, evidentemente ha incrementado la posibilidad de que en nuestros hospitales e instituciones de salud privada se puedan realizar este tipo de estudios, pero, y esto es fundamental, lo conversamos en la presentación pasada, si recordamos una tomografía en términos porcentuales, ¿sí? Más o menos para que hablemos de dosis efectiva, estamos alrededor de 8 milisieverts, ¿sí? Versus 0.02 que estamos hablando en el rayo X de tórax, estamos hablando de un equivalente de 400 placas de tórax realizarnos una tomografía de tórax. Por lo tanto, con esto en mente, tenemos que tener muchísima conciencia de la necesidad de pasar por los principios de la protección radiológica, ¿sí? A la hora de, por supuesto, de poder realizar cualquiera de estos estudios. Ahora bien, ¿por qué? ¿De dónde vino efectivamente la necesidad? ¿Qué motivó a que pudiéramos tener, a que requiriéramos la utilización de un equipo como el que vemos acá a mis espaldas?
Y tiene que ver sencillamente con varios puntos, sí, que yo he querido colocar en una sola imagen, sí, y tiene que ver precisamente con lo que nos proporcionaba y lo que nos dejaba de proporcionar un tubo de rayos X convencional. Es decir, yo tengo un paciente que es tridimensional, ¿sí? Ahorita yo estoy un poquito más tridimensional de lo normal, pero evidentemente al tener un paciente tridimensional y tener ahora una imagen planar en 2 dimensiones, esto lo que iba a hacer era que, por supuesto, yo iba a tener, lo primero, superposición de estructuras. Por lo tanto, al tener superposición de estructuras, voy a perder calidad diagnóstica y, por lo tanto, la posibilidad de analizar con mayor detalle al paciente. ¿Sí? Esa es una de las primeras desventajas, digamos, que teníamos con una radiografía convencional. Por supuesto, el otro de los puntos y que precisamente ha sido uno de los factores críticos, ¿sí? En la mejora de los tratamientos de radioterapia, en la mejora del seguimiento de muchísimos de los pacientes, incluso de las arteriografías coronarias, etcétera, tiene que ver precisamente con la falta de cuantificación que teníamos en las imágenes diagnósticas de radiografía convencional. Y obviamente vamos a ver cómo después fuimos mejorando esto con el uso de la tomografía. Y por supuesto, también, digamos, como tercera falla que teníamos, o digamos impedimento que teníamos con la radiografía convencional, por supuesto, era el hecho de que, bueno, si yo en la radiografía convencional, digamos, de tipo de película, de tipo húmeda, por supuesto, si yo realizaba una mala adquisición con parámetros técnicos inadecuados, esto obligaba a una repetición del estudio. Luego eso mejoró parcialmente con el tema de la radiología digital. Sin embargo, vale la pena acotar el hecho de que la radiología digital, si bien es cierto, pensábamos que iba a disminuir las dosis que íbamos a entregar a nivel de nuestros pacientes, pues no, todo lo contrario, se incrementaron. Y esto es porque se utilizan parámetros muy altos y corregimos la imagen por computadora, cuando la idea sería tratar de utilizar los parámetros más bajos posibles y, en todo caso, mejorar la imagen vía computadora. Entonces, muy importante estos 3 factores: la superposición de estructuras, la falta de cuantificación de las imágenes y, por supuesto, la necesidad de repetición de los estudios. Entonces, todo esto nos llevó inevitablemente a un punto adicional, un siguiente paso, ¿sí? Y ese siguiente paso tiene que ver precisamente con la realización de la tomografía. En algunas de nuestras redes sociales colocamos algunas preguntitas, ¿sí? Que tenían que ver precisamente con este punto, es decir, con el hecho de qué tenía que ver, digamos, EMI Music, ¿sí? Por todos conocidos, una empresa disquera, con el tema de la tomografía axial en ese caso, ¿sí? ¿Alguno de ustedes nos puede comentar por aquí, por el chat, a ver quiénes recuerdan o qué tendrá que ver? Fíjense que, ojo, es la misma corporación, ¿sí? Es el mismo EMI. Vamos a ver, recuerden que si van a la pantallita que tienen abajo, pueden buscar el chat y aquí nos pueden escribir. Sí, por aquí ellos financiaron. Sí, efectivamente, sí. La ganancia ganada por financiamiento para Homefield, sí. Ciertamente, digamos, Homefield era parte del equipo de científicos adscritos a EMI, sí. EMI tenía efectivamente, digamos, una gran cantidad de beneficios producto de todo el boom de los Beatles, así que necesitaban reinvertir parte de ese dinero por un tema incluso de impuestos. Necesitaban entonces poder utilizar, digamos, o poder buscar un mecanismo que les permitiera avanzar con otras formas que no tuviesen que ser el desembolso a través de pago de impuestos. Sí, esto llevó efectivamente a que la compañía EMI, que era la productora, sí, efectivamente musical, también tuviese este protocolo, y por eso colocamos, digamos, la imagen emblemática de los Beatles, pero con el tomógrafo allí adicional. Sí, así que bueno, ciertamente EMI Music ayudó en todo esto. Obviamente el señor que ustedes ven acá, por todos conocido, lo usamos muchísimo todos los días. Cada vez que hablamos de una tomografía, hablamos de lo que correspondería a las unidades Homefield en honor a él. Sí, en 1972 se desarrolla este primer CT scan. Hay algunas fuentes que conversan sobre que, bueno, la primera tomografía fue un año antes, fue un año después, de 1972, cuando ya se hacen, digamos, los exámenes clínicos. Si bien es cierto, Homefield
digamos, es como la persona emblemática, el más carismático y que por supuesto ha sido el que más retumba en nuestra mente. Por supuesto, en 1970, del 72 al 74, fíjense que pasamos de un tomógrafo solamente para el caso cerebral a efectivamente un tomógrafo de tipo de cuerpo entero, ¿sí? En este caso, una de las modelos más famosas para su época, en el caso de 1974, una modelo francesa utilizada por EMI, ellos eran fantásticos para el tema de publicidad, así que, como ustedes verán, no era un paciente y no era médico, ¿sí? Más bien parecen unos lobos de casa allí viendo a la modelo, pero, bueno, eso es lo que ocurrió en ese momento. Sin embargo, es muy importante que, así como Homefield, estuvo Cormack, ¿sí? Cormack en 1967 y hasta 1969 desarrolló lo que sería todo el marco teórico para la formación de lo que sería la tomografía axial o todos los cálculos necesarios para la tomografía axial. Y es por ello que 10 años después, en 1979, es cuando les dan a ambos, ¿sí?, el premio Nobel. Así que súper importante, obviamente, recordar tanto a Cormack como a Homefield dentro de los creadores de lo que sería la tomografía. Sin embargo, la tomografía, por supuesto, como vimos, del 72 al 74 tuvimos un boom muy rápido en términos de lo que sería la tomografía cerebral a la tomografía de cuerpo entero, que nos permitía evaluar el cuerpo. Evidentemente, esto también ha traído consigo que la tomografía haya tenido evoluciones, ¿sí? Vamos a ver, bueno, las 5 generaciones, luego de eso también tendríamos 3 adicionales, dependiendo de los diferentes fabricantes, si tiene doble tubo, etcétera. Pero en términos globales, y por eso lo quise cotejar en una sola imagen, tenemos las primeras 4 generaciones muy básicas, en donde, bueno, lo primero era desplazamiento y rotación de tubo. Obviamente teníamos un solo detector, luego eso fue evolucionando a más detectores, finalmente un anillo de detección, luego un anillo completo, excesivos costos. Esto dio consigo finalmente a la tomografía helicoidal, ¿sí? Dentro de esta tomografía helicoidal, y es obviamente la que utilizamos, tenemos la tomografía helicoidal multicorte, ¿sí? Ya después vamos a ver a qué se refiere con el multicorte. Sí, lo importante es que, bueno, este equipo precisamente es la radiografía de este equipo que vemos aquí a mis espaldas. Sí, tenemos por supuesto todo lo que tiene que ver con el tubo de rayos X y todo lo que tendría que ver con el anillo de detección. Aquí, bueno, justamente Rogelio precisamente nos muestra perfectamente lo que sería el tubo de rayos X y abajo justamente o en la mano, a su mano izquierda estoy yo aquí señalando el anillo de detección. Entonces, muy importante, sí, tener en cuenta el hecho de que nuestros equipos, ¿sí? Son equipos entonces obviamente de una generación muchísimo más avanzada que la de Homefield, pero los principios físicos es precisamente lo que queremos discutir y es lo que vamos a analizar el día de hoy para ver entonces cómo podemos protegernos y cómo podemos proteger a nuestros pacientes en tomografía. Es así como, sin importar, digamos, a grosso modo, los diferentes modelos que tenemos de equipos, sabemos que tenemos equipos como el Aquilion One, etcétera, en donde podemos tener incluso múltiples fuentes, los principios físicos son los mismos. Tenemos un tubo de rayos X, emite una radiación, una energía conocida. Tenemos un paciente misterioso, anónimo, que no sabemos qué es lo que tiene, digamos, en su interior o cómo va a atenuar o a detener parte de la radiación que va a interactuar con él. Y finalmente tenemos un anillo de detectores, ¿sí? Tenemos una distancia fija desde la fuente que emite la radiación hasta el anillo de detección. Por lo tanto, tendríamos todos los puntos necesarios para poder entonces analizar qué es lo que ocurre y qué es lo que estamos midiendo con un equipo de rayos X. Es así como el equipo de rayos X entonces está emitiendo radiación, atraviesa o interactúa con el paciente y llega al anillo de detección. Como esto va rotando, por supuesto yo voy colectando una serie de datos, voy almacenando una serie de datos que van a traer consigo la formación de la imagen, ¿sí? Recordemos que este es un conversatorio, lo estoy haciendo lo más compacto posible, estoy tratando de saltarme algunas cosas y pararme en las más importantes. Obviamente dentro de todo este proceso de la adquisición de datos y la formación de imagen tenemos todos los procesos y los métodos desde la reconstrucción por retroproyección filtrada, los métodos iterativos, porque ahorita los métodos iterativos nos permiten con menos cantidad de imágenes, tener una buena calidad de diagnóstico con menos dosis. Hay una cantidad de factores, pero este es un conversatorio. Recordemos que, bueno, luego ya les haremos llegar también a aquellos que estén interesados en el curso de tomografía
todos los detalles del curso, ¿sí? Donde allí sí tendremos 2 días completos, ¿sí? 8 horas completas para poder entonces analizar en detalle a detalle cada uno de los puntos del caso tomográfico, la formación de imagen, etc. Pero a grosso modo tenemos entonces una colecta de datos y voy a formar entonces una imagen tridimensional, obviamente en diferentes proyecciones, con las 3 proyecciones habituales, y obviamente esto va a venir o se va a formar. ¿Por qué razón? Bueno, sencillamente porque el principio físico que tiene que ver con la tomografía es precisamente la atenuación. Es decir, que tanta cantidad de radiación salió del equipo de rayos X, pasó a una determinada distancia, interactuó con un material que tiene diferentes espesores y llegó a mi grupo de detectores. Entonces, cuando hablamos de tomografía, estamos hablando de cómo un tejido está atenuando esa radiación. Y evidentemente, diferentes tejidos con diferentes atenuaciones tendrán diferentes valores de cantidad de radiación que haya llegado al detector. Por lo tanto, esa imagen que nosotros vemos tomográfica es una imagen, sí, que nosotros hablamos como una imagen estructural, anatómica, sí, ya que es una imagen que evidentemente nos da muy buena análisis desde el punto de vista anatómico-estructural, pero realmente lo que nos está dando desde el punto de vista matemático, desde el punto de vista conceptual, es precisamente cómo me está atenuando la radiación ese objeto o ese paciente que yo estoy colocando entre el haz de radiación y el grupo de detectores. Por ello, digamos, tenemos entonces que ese paciente, ya que acuérdense que tenemos múltiples proyecciones, necesitamos entonces ese paciente particionarlo de una manera, ¿sí? De manera tal de poder evaluar a qué corresponde los diferentes grados de atenuación que tenemos. Y para ello entonces tenemos un campo de visión, que es el field of view, ¿sí? Ese campo de visión total, en donde abarcamos el entero del paciente. Y luego, por supuesto, tenemos entonces un tamaño de matriz, es decir, cómo nosotros picamos esa imagen en pedacitos paralelos de manera tal de tener entonces un mapa para saber la cantidad de atenuación en cada uno de esos punticos. Ahora bien, esos punticos a los cuales yo me refiero, me estoy hablando de lo que serían los píxeles, es decir, qué tan pequeño yo estoy dividiendo ese campo de visión para yo poder analizar cuadro a cuadro la intensidad de radiación que haya podido llegar, y por consiguiente, acuérdense que el determinado nivel de atenuación corresponderá a un determinado nivel de escala de grises. Entonces, por supuesto, acuérdense que yo pico esa imagen en una determinada proyección, por ejemplo, en este corte axial, y luego, como esto es una imagen tridimensional, entonces yo también puedo tener ese píxel, pero alargado, y ese píxel alargado es lo que nosotros conocemos como voxel. Es el elemento de volumen, en este caso, desde el punto de vista de medida de atenuación, que nosotros vamos a tener en el caso de la imagen tomográfica. Entonces, imagen tomográfica, estamos haciendo una valoración de lo que serían los niveles de atenuación de determinados tipos de tejidos, ¿sí? Lo podemos ver en el caso planar o en el caso 2D a partir de los píxeles, o en el caso 3D a partir del análisis de los voxels. En el caso para los digamos, físicos, matemáticos, biólogos, químicos que nos siguen, ahí es donde mayor cantidad de información obtenemos, ¿sí? Desde el punto de vista de a nivel de voxel, y donde más procesamos las imágenes. Sin embargo, a nivel global, en la escala, digamos, médica o clínica, normalmente trabajamos con los píxeles en cada una de las imágenes, y eso nos permite tener un buen estimado de ese paciente. Entonces, así como vemos la imagen, ¿sí? De igual forma, los píxeles no es más que esa posibilidad de poder discernir, ¿sí? Si ustedes analizan allí, fíjense las diferentes escalas de colores que podemos ver en esta foto, y evidentemente, bueno, mientras más chiquito es ese píxel, mientras más pequeño es ese píxel, por supuesto, entonces yo tendré mejor posibilidad de delimitar o de tener las diferentes fronteras que hay entre diferentes tejidos, o en el caso de la imagen, por supuesto, en los diferentes colores que nos estaría arrojando la imagen. Entonces, obviamente, un píxel más pequeño nos da una mejor resolución en la imagen. Y entonces el voxel, ¿sí? Es como esa cajita de Rubik, ¿sí? Donde tenemos un volumen de atenuación de la materia. Y fíjense que dependiendo de donde yo vea ese voxel, yo podré tener diferentes niveles, digamos, o diferentes percepciones de atenuación, obviamente dependiendo de qué órganos hay en diferentes proyecciones, y eso es lo que nos permite que en la medida en la cual
reconstruimos la imagen a partir de más y más proyecciones, por supuesto, tenemos mayor calidad en la imagen y mejor identificación de lo que pudiesen ser diferentes tipos de lesiones. Pero, obviamente, como todo, ¿sí? En la medida en la cual disminuimos el píxel lo más pequeño, tenemos, por supuesto, entonces mayor cantidad de proyecciones y mayor vista sobre ese paciente, por supuesto, nos arroja un nuevo problema. Y tiene que ver, por supuesto, con una alta cantidad de datos que yo necesito tener en un tiempo relativamente rápido, ¿sí? La primera tomografía que ustedes vieron allí a nivel cerebral ocupó 6 minutos el paciente en la realización de la tomografía, ¿sí? Actualmente, en unos muy pocos segundos ya tenemos una tomografía adquirida y procesada. Y esto se debe precisamente a todo lo que es la utilización del formato DICOM, ¿sí? Nuevamente, en el tema de las imágenes y los formatos DICOM, cómo es el procesamiento de las imágenes, las transformadas para no producir deformaciones o para producirlas, eso lo tenemos en otro curso que tiene que ver con el tema de calidad de imagen, no es competencia, digamos, de este conversatorio. Sin embargo, sí es importante entender que el formato DICOM, es decir, la posibilidad de ver las imágenes que parecieran ser una foto, realmente son imágenes de carácter médico, es una matriz en donde nosotros por detrás de la imagen tenemos una información importantísima en términos de KBMA, en dónde se realizó, en qué institución, y obviamente tamaño de matriz, etcétera, etcétera. Todos unos parámetros súper necesarios para el análisis de imágenes médicas. Entonces, ¿qué ocurre? Teniendo en cuenta todos estos factores, fíjense que llegamos a solucionar uno de los primeros problemas que teníamos con el tema de la radiología convencional, y tiene que ver precisamente con la cuantificación de las imágenes, ¿sí? En el momento en el cual podemos o tenemos estructurado la posibilidad de evaluar las atenuaciones, bueno, en esa misma medida, por supuesto, tenemos que darle una escala. Esta escala es la que conocemos como la escala de Homefield, o también conocida como número CT. Esa escala de Homefield o número CT tiene una referencia. ¿Sí? Ustedes saben que a nosotros los físicos en general nos gusta muchísimo tener un eje de coordenadas y sobre eso, bueno, analizar qué es lo que ocurre. Fíjense bien que aquí nos salimos de ese patrón, y tiene que ver precisamente con esa escala de unidades Homefield que va desde menos 1000 hasta más 1000, pasando por 0. Ahora les pregunto y la colocamos por acá. ¿Por qué la escala de unidades Homefield tendrá o tiene, ¿sí?, el agua como valor 0? Nos servirá para algo, además. ¿Qué creen ustedes? A ver. Muy bien, muy bien. Vamos a ver. Ha votado el 42%, 45%. Vamos a ver, ahí vamos subiendo. La idea es que, bueno, como esto es anónimo, no hay problema, ¿sí? No se mortifiquen. Además que la intención del conversatorio es que podamos ir interactuando, y aquí no hay cosas buenas ni malas. Aquí lo importante es que vamos aprendiendo y vamos mejorando, ¿sí? Maravilloso, sí. De fórmula anual multiplicada por 1000, sí. Sí, ya vamos a hablar de ese factor K que no lo tenemos allí, sí. Muy bien, ok. Bueno, vamos a dar, aquí ya estamos por concluido, vamos a compartir un poco los resultados, ¿sí? Ciertamente, digamos, las razones están mezcladas, es decir, las tres son perfectamente válidas. Ciertamente el agua, al ser uno de del mayor porcentual que tenemos en nuestro cuerpo, es uno de los mayores indicadores o más fáciles indicadores para evaluar qué ocurre con un determinado material o un determinado tejido con respecto a la densidad del agua. Sin embargo, el hecho, por ejemplo, para las pruebas de aceptación de los equipos, para la verificación entre varios equipos, obviamente también nos permite el hecho de tener la disposición de agua y ser nuestra referencia, le permite a todo, casas comerciales, a nosotros los físicos médicos, etcétera, poder evidentemente poder analizar y poder entonces
comparar qué es lo que está ocurriendo a nivel de las diferentes atenuaciones. Ciertamente, entonces, ¿qué ocurre? Por supuesto que entonces nuestro referente inicial pasa a ser entonces el cero, nuestra referencia es el agua, ¿sí? Ese es nuestro cero, es decir, que aquellos tejidos que tienen menor densidad que el agua van a tener valores negativos. Es decir, aquí en esta fórmula, como ustedes verán, ¿sí? Ciertamente, sí, efectivamente, esta fórmula tiene un factor multiplicador que no quisimos colocar acá, ¿sí? Para no confundir. Quiero que nos enfoquemos primero en lo que tiene que ver con los mu, con los coeficientes de atenuación. Evidentemente, estos coeficientes de atenuación, acuérdense que son adimensionales, ¿sí? Yo tengo una restra entre el coeficiente de atenuación de un tejido menos el coeficiente de atenuación de agua entre el coeficiente de atenuación de agua. De esa manera, yo tengo una correspondencia entre lo que sería el factor o el coeficiente de atenuación de un determinado tejido versus el coeficiente de atenuación del agua. Al multiplicar esto, efectivamente, por lo que sería el factor, digamos el factor K o el factor de multiplicación, lo que nos da es el indicador para poder tener, digamos, la escala de grises lo más amplia posible, de esa manera poder distinguir lo que serían las escalas. Fíjense que, y es uno de los puntos muy, muy importantes a discutir en términos de lo que sería la escala de Humphreys, tiene que ver precisamente con que, acuérdense que el ojo humano solamente puede distinguir muy brevemente el 10% de diferencia entre una escala y otra, mientras que la tomografía nos da incluso de gris a gris un porcentual que a veces suele ser, está alrededor del 1% entre un color y otro. Así que nosotros tenemos, con el tema de la escala de grises, necesitábamos tener una elongación, digamos, una caracterización mucho más fina de lo que pudieran ser cada uno de estos factores y de allí, digamos, la necesidad de incorporar este factor. Pero en términos generales, la unidad de Humphreys va directamente proporcional a lo que serían los coeficientes de atenuación de un determinado tejido versus los coeficientes de atenuaciones del agua. Muy bien, fíjate, muy bien. Aquí la pregunta del tema, fíjate, ¿qué ocurre con los tejidos que tienen menor densidad que el agua? Lo vemos aquí muy fácilmente en esta formulita, y por eso lo quise hacer lo más simplificado posible. Si este mu es más chiquito, ¿sí? Que este factor, que es el caso del agua, este factor va a ser más grande, por lo tanto me va a entregar un valor negativo. Es decir, un número pequeño menos un número grande me va a dar un número más o menos grande, pero con símbolo negativo. ¿Sí? Por lo tanto, todos aquellos tejidos o aquellas áreas que tienen menor densidad que el agua van a presentar valores negativos. Es por esta razón que evidentemente cuando nos colocamos a nivel pulmonar, toda esta serie de tejidos, digamos, que tenemos allí a nivel pulmonar, tiene valores negativos. ¿Sí? Es esta razón. Y por supuesto, en el caso del agua, tiene menor densidad, obviamente, que el agua, por lo tanto, es nuestro límite de referencia para el caso del el piso, digamos, en lo que sería la escala de grises. ¿Sí? Obviamente, sí, y gracias, Orlando, por compartir. Definitivamente, por supuesto, dentro de esa escala de grises, ¿sí? Acuérdense que nosotros llevamos desde aquellos que están en la ubicación del negro hasta los colores que están en la coloración del blanco en el caso del hueso, ¿sí? ¿Qué hacemos en el momento en el cual, lo vamos a ver a continuación, qué ocurre? Nosotros podemos, parece que iluminamos la imagen cuando, por ejemplo, vemos una ventana pulmonar como la que ustedes observan aquí en el lado inferior izquierdo de sus pantallas. Sin embargo, no es que estamos iluminando, ¿sí? Es muy importante, por favor, todos aquellos tecnólogos, técnicos, licenciados en imagen, no seamos pisadores de botones, ¿sí? Es una de las cosas con las cuales nosotros luchamos muchísimo. Es decir, acá en este momento lo que estamos haciendo es que estamos regulando la ventana, estamos moviendo la ventana hacia una determinada posición. Lo vamos a ver a continuación en otras imágenes, ¿sí? Es decir, cuando yo tengo una imagen como esta, es decir, cuando yo tengo, digamos, este tejido hipodenso, es decir, con muy baja densidad, ¿sí? En este caso con respecto a la densidad del agua, fíjense cómo lo vemos con coloración negra. Por otro lado, cuando veo, por ejemplo, el tema de las costillas y el tema de la columna, yo las veo blancas, ¿sí? Es decir, es muy difícil distinguir a partir del blanco, bueno, qué blanco me va a representar mayor densidad ósea, la columna o en el caso de los arcos costales, las costillas. Sin embargo,
¿Qué pasa? Si ustedes observan aquí en sus pantallas, se darán cuenta que lo que hicimos fue tener un ancho de ventana. Este ancho de ventana lo que nos está diciendo es, de toda la imagen, de toda esa escala de grises, de todo lo que podemos ver en el tema tomográfico, yo me quiero centrar en este pedazo. Y ese pedazo, precisamente, este ancho de ventana está muy cercano, muy centrado hacia lo que llamamos el nivel de ventana, está muy cerca de lo que sería nuestro cero, nuestra referencia. Entonces, ¿qué ocurre? Que obviamente nosotros tenemos entonces acá un parámetro en donde yo le estoy diciendo, mira, valores de menos 300 hacia abajo, me los voy a poner todos negros, no me interesa ver nivel de detalle. Y valores desde más 100 hacia arriba, no me interesa tampoco ver ningún tipo de detalle. No me interesa, pónmelos todos blancos. Quiero que toda la escala de grises, toda la gama de grises esté contenida aquí para yo poder evaluar esos tejidos. Entonces yo aquí veo, obviamente, una imagen donde yo veo tejido, digamos, de manera muy sencilla, ¿sí? Tejido blando, puedo ver los músculos, etcétera. Ahí podemos ver perfectamente. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa si yo muevo ese nivel de ventana manteniendo el mismo ancho? Es decir, tengo esa misma degradez o esa misma escala de grises, pero ahora muevo el nivel de ventana y en cambio de estar centrado muy cerca de este cero, está más bien centrado hacia acá abajo. Bueno, pasa lo mismo. Yo le estoy diciendo a la computadora, cuando ustedes le dan clic a ventana pulmonar o le dan clic a vista pulmonar, lo que ustedes le están diciendo a la computadora es muéveme ahora el nivel de la ventana hacia esta posición. Entonces, ¿qué le estoy diciendo a él? Bueno, me vas a centrar acá, aquí va a ser mi cero de referencia, todos aquellos valores de menos 12 hacia arriba, me los pones todos blancos, por ello es que ahora no podemos distinguir ningún tipo de tejido que esté en esta posición, y por el contrario, lo que sí quiero es que me hagas la escala de grises es desde menos 12 hasta menos 400, hasta menos 1000, lo que sea. Y de esa manera, entonces yo ahora pareciera que iluminé la imagen. Realmente lo que estoy haciendo ahora es efectivamente viendo esa escala de grises contenida en este nivel de ventana y por ello veo una imagen de esta posibilidad. Con esto y gracias a esto, le damos solución entonces a otro de los problemas que teníamos con la radiografía convencional, que era la necesidad de realizar múltiples estudios con diferentes técnicas para poder evaluar diferentes tipos de tejido, lo que queríamos observar, lo que se quería ver. Obviamente, la parte digital, por supuesto, favoreció parte de esto. Sin embargo, con el tema tomográfico, al realizar un solo estudio bien hecho, nos va a permitir, por supuesto, tener entonces una especie de múltiples estudios, múltiples ventanas para poder analizar el paciente de forma, digamos, en su contexto, ¿no? Que es lo que finalmente es lo que todos queremos, ¿no? Entonces, muy, muy importante el tema del ancho de ventana, ¿sí? Con ello, bueno, un poco también lo que les comentaba brevemente cuando comparamos con la radiología, el hecho de que yo con la radiografía convencional, ¿sí? La escala de grises o la división, la segmentación que yo puedo tener a nivel de imágenes es muy pequeña, ¿sí? Comparada con la cantidad de, digamos, de posibilidad de vistas que tengo, de diferentes visiones que tengo en esa degradez de colores que puedo tener con el tema tomográfico, ¿sí? Así que muy, muy importante. Por supuesto, entonces ya hasta este punto hemos abordado dos de los problemas que motivaban a buscar una alternativa de solución a lo que sería la radiografía convencional. ¿Qué otro beneficio podemos conseguir con el tema tomográfico? Bueno, por supuesto, uno que a veces no le gusta mucho a nuestros amigos cirujanos, sin embargo, también ellos lo utilizan, ¿sí? Y es más que beneficioso, es el hecho de poder navegar, por ejemplo, dentro de un determinado paciente sin necesidad de abrir al paciente, ¿sí? Por ejemplo, así como podemos hacer evaluaciones desde el punto de vista endoscópica, desde el punto de vista, fíjense ustedes, la valoración coronaria, por allí antes de comenzar con la presentación, teníamos, por ejemplo, todo lo que nos hicieron una pregunta, una de las personas que llegó más temprano a la conferencia, al conversatorio, nos preguntaba un poco sobre lo que era el score de calcio a nivel de la tomografía coronaria. Y obviamente es eso, es la valoración de, bueno, cuánto nivel de calcio está presente allí. Y fíjate que lo hacemos sencillamente midiendo las diferentes unidades de Hounsfield que podemos tener a lo largo de las diferentes arterias. Es decir, todo esto nos está diciendo que la tomografía tiene una función indiscutible, ¿sí? Desde el punto de vista del diagnóstico médico y sobre todo ya en nuestros tiempos. Eso no entra en discusión de que es necesaria y que por supuesto es un gran aliado dentro del diagnóstico de nuestros pacientes.
De igual forma, en el tema de la medicina nuclear, en el caso de la medicina nuclear, tanto para el caso del SPECT-CT, pero sobre todo para el tema del PET-CT, obviamente nos permite realizar lo que serían las correcciones por atenuación. Recordemos, y bueno, para aquellos que no están muy familiarizados, yo soy amante de la medicina nuclear, yo creo que es la mejor de las áreas, y por ello, digamos, es el área que más me apasiona dictarles. Así que por allí tendremos algún conversatorio probablemente en unas tres semanas más o menos, dependiendo del organigrama de lo que se tiene en los conversatorios. Pero bueno, lo importante es que tengo una imagen en el caso de la medicina nuclear, en el tema del PET, ¿sí? Tomografía por emisión de positrones. Le coloco al paciente, le inyecto al paciente un radiotrazador unido a un fármaco, por lo tanto es ese radiofármaco, ¿sí? Un emisor de, en este caso, de positrones, por ejemplo, el caso del flúor 18, el elemento más utilizado a nivel global. Ese flúor 18 se une a una determinada molécula, que por ejemplo puede ser la FDG, la fluorodeoxiglucosa, que es un análogo de la glucosa y por lo tanto utiliza, al ser un análogo de la glucosa, utiliza la misma ruta metabólica de la glucosa, los mismos transportadores, así que es como si te inyectaran azúcar con material radiactivo, ¿sí? Lo importante de esto es que esto provoca o produce una vez que es inyectado al paciente y que se distribuye, hay que ocupar un tiempo específico para que eso pueda ocurrir. Hay una biodistribución del radiofármaco y esa biodistribución permite que al colocarse en el equipo PET, que es un anillo de detección, permite obtener una imagen de emisión. Es decir, la imagen PET es una imagen de emisión. El paciente emite la radiación y es colectada por el equipo. Sin embargo, acuérdense que esa cantidad de radiación que es emitida por el paciente es diferente, ¿verdad? Si proviene del abdomen, si proviene cerca, digamos, a nivel de pelvis y es atenuada, por ejemplo, a nivel de crestas ilíacas, etcétera, a si viene, por ejemplo, una misma cantidad de radiación emitida a nivel pulmonar. Para ello, para poder compensar esas diferencias que hay productos de los diferentes coeficientes de atenuación que tenemos en el cuerpo, obviamente surgió la incorporación de la tomografía al PET. Y de allí el PET-CT. La intención es que con el CT tenemos lo que conocemos como la imagen de transmisión. Y de esa manera permite corregir una imagen como la que ustedes ven acá, que es una imagen cruda, lo que conocemos como imagen cruda en PET, ¿sí? Unida a esta imagen de transmisión, nos permite entonces tener una imagen corregida por atenuación. Así pues, la tomografía no solamente nos ha permitido tener múltiples beneficios desde el punto de vista de ya no tener superposición de estructuras porque tienes múltiples vistas, obviamente tienes la cuantificación de las imágenes, sino que tienes la posibilidad de ver dentro del paciente, sino que adicionalmente nos permite también corregir imágenes de emisión como las imágenes de medicina nuclear. Muy bien, por aquí Heidi nos pregunta, estás comiéndote un poquitico la parte de tomografía para pasar a medicina nuclear. El tema de la medicina nuclear es muy importante, ¿sí? Ya que acuérdense que aquí lo que nos va a limitar es, por un lado, el equipo, ¿sí? Por lo tanto, los detectores, y por otro lado, cómo nosotros adquirimos esa imagen, ¿sí? Y por el otro, los principios físicos de funcionamiento que tenemos, o los principios físicos involucrados en el tema de la medicina nuclear. Es por ello que la resolución va en esos dos caminos, es decir, al trabajar con tomografía por emisión de positrones, esos positrones deben conseguirse con un electrón, por lo tanto han recorrido una distancia determinada. Una vez que consiguen eso, entonces logran finalmente eliminarse o destruirse por completo, que es lo que nosotros llamamos aniquilación de pares. Y una vez que se produce eso, es que yo tengo los dos fotones, y esos dos fotones llegan finalmente al equipo. Entonces yo tengo una limitación en términos de el principio físico involucrado que va a llevar a cabo el tiempo desde que se produjo el positrón hasta que se aniquiló y que se produjeron los dos fotones, hasta todo lo que tiene que ver precisamente con el anillo de detección y con los tiempos, por ejemplo, las ventanas temporales para la detección de estos factores y, por supuesto, los niveles que yo puedo tener a nivel de lo que sería esa resolución, tanto desde el punto de vista de resolución espacial como resolución de tipo temporal. Sí, definitivamente, como dice Nicolás, por supuesto, ¿sí? La imagen que nosotros utilizamos, ¿sí? La imagen que ustedes ven finalmente en su pantalla, ¿sí? Que es la imagen de colores que corresponde al PET, más la imagen colocada, digamos, de la tomografía que nos da la imagen
estructural, es una imagen de fusión, ciertamente, y esa fusión lo que nos permite o lo que nos garantiza es tener la imagen estructural o anatómica que nos da la tomografía fusionada con lo que sería la imagen funcional, ¿sí? O fisiológica que nos está dando la imagen de PET. Entonces, la imagen de PET nos da una imagen funcional, por otro lado, la imagen anatómica nos da una imagen estructural. Y de allí, digamos, al integrarnos, tenemos una alta resolución desde el punto de vista anatómico gracias a la tomografía y, por supuesto, una alta definición de lo que sería, una alta especificidad de lo que sería la imagen de medicina nuclear o la imagen funcional. Lo mismo que aplica para el PET, por supuesto, aplica para el caso del SPECT-CT. ¿Sí? De allí el nombre, digamos, los equipos híbridos, porque por supuesto tiene un PET más un tomógrafo o una gamma cámara, un SPECT unido a un tomógrafo, y esto garantiza tener este tipo de imagen.